a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. BAKI de Barrio este sábado en el VELD de BUBALI. Inauguración de SHOCO Conservation Garden. Hospital Horacio Octubre invierte en tecnología supermoderna para sus operaciones. Atentado en contra del presidente de Ecuador. Presencia de delincuentes en sitios estratégicos de Medellín. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida una vez más a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a esta hora, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales. Esta mañana el primer ministro, junto con distintas organizaciones, entre ellas Bureau City Inspector, Serlimar y otras instancias, anunciaron que este próximo sábado tendremos una vez más acción de BAKI de Barrio. En esta oportunidad será en el VELD de BUBALI, no solamente para los habitantes de esta área, pero también para Aruba en general, llevar sus desperdicios. Nosotros de Bureau City Inspector queremos mandar una invitación para el pueblo de Aruba para ese sábado 11 de octubre para BAKI de Barrio y para que todo el pueblo traiga sus desperdicios ese día. Sí, para nosotros es importante para hacer ahora en Norte, porque estuvimos bastante veces para arriba de Brug y ahora vamos a estar aquí en Norte y sentimos que hay una necesidad en Aruba entera para tener oportunidad de llevar el sucio y llevar también el desperdicio a un sitio donde no tiene que pagar. La problemática que tenemos en Aruba es que el dump está cerrado y la otra alternativa es para llevar el sucio a un sitio privado donde mucha gente no tiene los recursos para cubrir eso y vemos ahí una acumulación de desperdicio en las casas y en los barrios. Voy todos los jueves visitando barrios populares y ve la problemática que está pasando la gente. Entonces es importante que tenemos esta facilidad un vez al mes y vamos a acumularlo llegando al final del año, porque hay una tradición de hacer limpieza también en Aruba durante el final del año. Mucha gente pone mucha atención a su alrededor y sentimos que el gobierno tiene que responder a esa necesidad. También anunciamos hoy que conjuntamente con el colega del ministro de Turismo, Wendrick Sicilia, estamos desarrollando un proyecto donde ponemos poder en 6 sitios en Aruba, máquinas permanentes, contenedores permanentes donde la gente puede llevar el sucio 24/7. Entonces no tiene que esperar hasta que tenemos un día en mes donde la gente tiene acceso libre al sucio. Todo eso tiene su costo y por eso tenemos que llegar también a acuerdo con la compañía Ecotec, que hace un trabajo muy grande, intensivo, de paquetar el sucio, de ponerlo en forma más sostenible en el suelo de Aruba, y nosotros sentimos que conjuntamente con la gente que maneja desperdicio en sentido más amplio en Aruba tenemos que llegar a algún acuerdo para que tenemos soluciones más accesibles para el pueblo. Ese es uno, BAKI de Barrio, y estamos muy contentos que estamos acá. El siguiente jueves vamos a estar también en el barrio de Curacabay Sur, haciendo visita, pero también recogiendo el sucio en los barrios. Y en el mismo momento quiero extender una invitación a todo que tiene aceite, porque hoy tenemos también una compañía, CONTRA, que el sábado va a ofrecer la oportunidad que si tiene aceite de cocinar o que ha sido un trabajo en su carro o un camión, que puede traer los aceites aquí también, porque este tipo de aceite de casa o de camiones son muy dañinos para el sistema que tenemos de quitar desperdicio fluido, y es importante que la gente tiene oportunidad también de deshacer de ese aceite. Sí, la invitación es para aquí. Estamos en BUBALI, el VELD de BUBALI, en Norte, donde empezamos a las 7 de la mañana. Ya estamos aquí con Selimar, con Ecotec y también importante con la compañía Nuevo, CONTRA, y estamos aquí también con BARRIO, que es la unidad que trabaja conmigo para hacer las visitas en los barrios y dar la atención social a la gente.
El día de ayer en el Marriott Ocean Club se llevó a cabo la inauguración de su SHOCO Garden, el cual no solamente tiene un balance frente a lo que trata el turismo, pero también la parte de la naturaleza. La intención no solamente es poder conservar esta ave que es tan importante para nuestra isla, que también hace parte de nuestra identidad, pero lo más importante es que se puedan crear este tipo de espacios para poder conservarlas. No, es un momento muy bonito. Aquí estamos presentes como el ministro de Turismo para apreciar una bonita iniciativa que nace desde diferentes ángulos. Tenemos a Aruba BirdLife Conservation, que son organizaciones sociales, pero también con AJATA, la Asociación de los Hoteles, pero también los ministerios, gobierno y diferentes stakeholders están comprometidos con una visión muy importante, es el turismo sostenible. El turismo sostenible implica conservación de nuestros recursos naturales y hoy lo que podemos ver es un momento muy importante para reconocer, es un momento de reconocimiento que el turismo sostenible y responsable es parte integral del manejo de turismo del país Aruba, pero también es muy concreto iniciativas y proyectos muy bonitos como construir casas para los shocos. Shocos son una especie endémica, es nuestro símbolo de nuestro orgullo nacional y para nosotros es muy importante sostener lo que es nuestros recursos naturales. Aruba es muy rico en paisajes, en naturaleza, en especies endémicas que los turistas pueden apreciar y esto queremos conservar también para las próximas generaciones, para nuestros visitantes, pero también para nuestros propios locales. Y hemos iniciado diferentes iniciativas como la iniciativa de reforestación que vamos a enfocar en cultivar, plantar lo que es diferentes floras, faunas, porque estamos convencidos que hemos sacrificado mucho de nuestra naturaleza para el desarrollo económico del país Aruba y es un momento de, una vez más, conectar con lo que hace Aruba distinto a las diferentes destinaciones, que es nuestra naturaleza. Y también lo que mencionó el primer ministro, que es muy importante en el dar contenido al manejo nuevo de turismo, es un compromiso colectivo de todos que forman parte del modelo de turismo, los hoteles, las organizaciones de naturaleza, el gobierno, pero todos tenemos que estar comprometidos con la visión nueva del gobierno y por eso anunciamos que vamos a tener un diálogo nacional para ser arquitecto de ese camino nuevo del turismo, para ese modelo nuevo de turismo, donde conservar lo que hace Aruba distinto, nuestros paisajes, nuestra naturaleza, nuestras especies endémicas son más resaltados y son conservados, porque es lo que hace Aruba distinto a todas las otras destinaciones. Bueno, nuestra compañía siempre tiene su parte de valores para cuidar y dar a la comunidad. Este año escogimos el tema de proteger la naturaleza y por eso cuando el señor Peterson nos trajo la idea de proteger el SHOCO, que es nuestro símbolo nacional, no dudamos dos veces en crear este hábitat. Aquí delante tenemos de los primeros 200 nidos para shocos que vamos a inaugurar muy pronto alrededor de la isla y eso nos hace sentir muy orgullosos de poder crear un estado de conciencia donde la gente cuide la naturaleza y preserve nuestra fauna. Por supuesto, este SHOCO Garden tiene la intención de crear esa sensación de experiencia donde la gente pueda conocer un poco más y estar más cerca de nuestra fauna sin ponerla en peligro. La gente que viene a Aruba se llevará un momento especial no solamente de las bonitas playas y el mar que ofrecemos aquí, pero de conocer un poquito más de nuestras especies y de saber cómo protegerlas. Cambiando de tema, el Hospital Horacio Octubre recientemente recibió un equipo de alta tecnología, cámaras 3D para hacer distintas operaciones a través de la laparoscopia de una forma más precisa, pero también dándole la capacidad a los doctores de poder mirar de una forma más tridimensional. Todo esto se llevó a cabo recientemente en nuestro hospital. Nós hacemos gastric bypass, esta operação nós hacemos OPI aankomen naar Aruba. Pero para a operação AKI, o que é diferente para a operação AKI e outra nós temos hoog complexere laparoscopie ingrepen. Nós temos desde esse manco a passa, nós temos aparatura na laparoscopie novo de Olympus, é mais avançado no full Caribe. Também nós temos o que é extra, tá com nós podemos operar em 3D.
E zij te causa zij te zorgen voor dat de operatie bij een hoop meer efficiënt, hoop meer ligeiro e com menos complicações. E o resultado não está bem tá, hoop mais melhor, mas opera 2 dias quando acaba e mas reparar uma diferença sumamente grande. Dus uiteindelijk is zaak in loco leidt para uma redução de wachtlijsten na Aruba, que está eerste lista de espera. Dus nós está seguro que a inversão aqui, com o hospital e a STE dá uma inversão sumamente bom para Aruba, porque nós também sorge para a qualidade também subir e a eficiência também subir também. Bobobisa tem ponto de 10 para 20 pontos que está mais avançado, tem anti-fog element que está ingebouwd, tem tip on camera. Dus is hij daarmee te zorgen voor de focus, de hoopje maar avançado, de autofocus daarmee, dus het kost een hoopje avançado, de latest of the latest ding laparoscopie eigenlijk. Beelden dan kunnen dingen worden completamente 4K, dus zij hebben een kwaliteit sumamente mais alto, we opera com 3D, dus que men wordt een 3D beeld, dus we opera um aspecto técnico muito mais avançado, é subir a qualidade, dus we hand-oog-coördinatie wordt muito mais melhor. E também o que o aparato aqui tem também tem sensor especial que nos corta pira tripa a fora, bijvoorbeeld para câncer, operação de câncer de tripa, como está assim também frequentemente está que nos por teste e doorbloeding de tripa, dus nos por wax se é anastomose, essa conexão de tripa tá bom doorbloed. Antes nós não por teste se nós tá gewoon se é colota bonita. Mas qualquer outro tipo de cirurgia também, para uns por médico speciaal stof, e nós por waken de câmera speciaal aqui também. E se aí tá a qualidade de resultado também, você tá baixa a chance op complicaties drasticamente. O hospital tá algo hobby great, hobby novo, que wanneer Dr. Smith avisa acaba com operar com kijkoperatie com 3D, dus como pode bril, que custa 3D mais live. Assim como pode operar mais preciso também e essa operação complicada, tique mais preciso, assim melhor para evitar mais complicações, botar o acto de custar melhor também e seja para Aruba algo hobby great. Como hospital sempre nós quer inovar e investir em coisas novo, tecnologia do mundo também está seguir desenvolver e nós quer também do meio com a câmera sistema novo aqui nós está onde promenem de Caribes gebied aqui não caminho com assim que nós por desenvolver e nós temos step mais adiante riba nos islas de Caribe. O hospital é importante para seguir inovar e seguir investir para o povo de Aruba, para assim que nós brindamos cidadãos e melhor top cuidado na Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional en el Ecuador, pues la caravana del presidente Daniel Noboa fue atacada y allí, según lo que indicaron, le lanzaron un disparo. No solamente debido a las manifestaciones que se están llevando a cabo en este país, pero también al parecer él iba a ser parte de un acto que se estaba llevando a cabo. La caravana presidencial fue atacada este martes en el cantón Tambo, Cañar, por manifestantes que se movilizaron para rechazar la visita del mandatario Daniel Noboa a esa provincia. Aproximadamente 500 personas trataron de obstaculizar el paso con piedras y palos en el sector de Xixihuayco, en donde el jefe de Estado tenía previsto anunciar la construcción de una planta de tratamiento y sistema de alcantarillado para la provincia. Los manifestantes se colocaron frente al vehículo blindado de las Fuerzas Armadas que abre la ruta por donde viaja el presidente. Los enfrentamientos ocurrieron cuando la fuerza pública los dispersó para abrir paso a la caravana. El vehículo blindado del mandatario recibió más de 10 impactos en puertas y ventanas. En total, 8 vehículos de la caravana presidencial fueron parcialmente destruidos. Uno de los más afectados fue un 4x4 del equipo de seguridad que terminó sin ventanas y trizado el parabrisas. Noboa logró salir del lugar de los incidentes y se trasladó a Cuenca para continuar con su agenda.
El gobierno señaló que el ataque a la caravana presidencial ocurrió después del anuncio de radicalización de la protesta, pero el presidente dijo que no suspenderá sus actividades y seguirá viajando por el país. No sigan los malos ejemplos como los que en el camino nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes y trataron de agredirnos. Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. El gobierno tomó acciones inmediatas. La ministra de Energía, Inés Manzano, presentó una denuncia en la Fiscalía en Quito para identificar a los implicados en el ataque. Y esas personas serán juzgadas, o mejor dicho, serán iniciadas por flagrancia por el delito de terrorismo. Entonces, estos son las 24 horas más importantes desde tentativa de asesinato al presidente. O sea, dispararle al carro del presidente, tirar piedras, dañar bienes del Estado, esos solamente son criminales. Según informó el ministro del Interior, 5 personas fueron detenidas y son los primeros identificados de este ataque. Cambiando de tema, las autoridades en Medellín están en alerta debido a las bandas delincuenciales que no solamente operan en lugares estratégicos como Poblado, pero también Parque Lleras y demás. Ellos operan, según lo que indicaron, bajo narcotraficantes, pero también tienen una red de trata de personas. En la avenida El Poblado, sur de Medellín, fue asesinado un hombre de 44 años de edad identificado como Arthur Tushi. Según la policía, en el momento del homicidio tenía papeles ecuatorianos, pero era de nacionalidad albanesa. La víctima tendría vínculos con el narcotráfico y en el lugar fue capturado un señalado del asesinato. Capturamos en flagrancia a una persona de 35 años de nacionalidad venezolana por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. A través de la oficina de Interpol, hemos solicitado información a diferentes países que contribuyan a su plena identificación. Días atrás, en una finca de Río Negro, fue dado de baja alias El Ecuatoriano, considerado como el enlace internacional de la organización criminal Los Choneros de Ecuador, según las autoridades, dedicada al tráfico de cocaína y a la financiación de subestructuras del Clan del Golfo. También, la semana pasada fue capturado Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, según la policía, el máximo cabecilla de los choneros y por quien ofrecían hasta $1 millón. Son alianza del cartel del Sinaloa, que trabajan para el cartel del Sinaloa. El tema de ketamina, que están trayendo en canecas en grandes cantidades, la traída de lo que hemos denominado el mercurio rojo. El puerto de Antioquia, que empezará a funcionar en Urabá, sería uno de los mayores atractivos para estas redes internacionales. En el puerto de Urabá, Puerto Antioquia, y todo el crimen transnacional viene a tomar asiento, a coger silla para los futuros negocios que se vienen. El alcalde Federico Gutiérrez reveló que en Medellín hay mafias provenientes de Asia, Italia, Centroamérica y México, con redes para la expansión de la explotación sexual en algunas zonas de la ciudad, como el Parque Lleras. Y nos vamos a México porque allí también se han llevado a cabo distintas protestas y manifestaciones en contra de la policía. Y es que se van con toda en contra de las autoridades, con palos, pero también generando incendios, afectando también el diario vivir en la comunidad. Algunos llegaron todavía con las lesiones de la marcha del 2 de octubre y alzaron la voz frente a Palacio Nacional y afuera del edificio del gobierno de la Ciudad de México. La protesta fue para denunciar los abusos de sus mandos y de las autoridades gubernamentales, quienes los pusieron de rodillas ante un grupo de vándalos y delincuentes del llamado Bloque Negro que los atacaron brutalmente. Desgraciadamente, desde que empezaron estos gobiernos, el policía ha sido desarmado, sin toletes, ¿no? Y aguanten, no hay que contestar las agresiones. José es uno de los policías atacados brutalmente por los encapuchados. A pesar de sus lesiones, le negaron la incapacidad y está trabajando. ¿Con qué le pegaron en el rostro? Creo que fue con un tubo. Me quería parar y no podía. De los 94 policías lesionados, 5 están todavía en el hospital. Levantaron un cóctel molotov, quemó antebrazo, mano, piernas,
que tal vez llegue a necesitar injertos en el antebrazo derecho. Y es que durante las protestas del 2 de octubre, 1.500 policías capitalinos fueron usados como carne de cañón. Les ordenaron no defenderse y por ello no evitaron el vandalismo en el centro histórico. Cambiando de tema, en Colombia se han llevado a cabo distintos sucesos lamentables, atentados y ataques. En la última oportunidad se conoció uno en contra del INPEC, en donde allí en este lugar, en esta cárcel, pues distintos presos al parecer también se vieron afectados, pero también los guardias que operan en ese lugar. A las 6 de la mañana del 3 de octubre, cámaras de seguridad registraron a estos dos hombres a bordo de una motocicleta transitando por la calle 17 con carrera 56, cerca de la cárcel a modelos de Bogotá. Son los presuntos responsables del atentado contra 4 dragoneantes del INPEC. El conductor vestía un saco negro de mangas largas, mientras que el parrillero llevaba una chaqueta blanca con franjas negras en los costados y un bolso tipo canguro en la espalda. Puede verse que la motocicleta lentamente rodeó la manzana, como si estuvieran detallando los movimientos del lugar. En una segunda ronda, los hombres se detuvieron en la esquina de la calle 17 con carrera 56 y allí permanecieron durante 7 minutos. A las 6:07 de la mañana, la moto vuelve a ponerse en marcha. Antes de llegar a la entrada principal de la cárcel a modelo, el parrillero se pone el casco y ya en movimiento, al parecer, abre fuego en contra de los 4 dragonientes del INPEC. En la cárcel nacional modelo estamos trabajando 3 hipótesis. Una, que está relacionado con unas situaciones de carácter administrativo. 2, que podría estar relacionado con un tema ocurrido al interior del centro de reclusión. Y 3, que podría estar relacionado con un tema de amenazas o situaciones en particulares. Después de ese atentado, uno de los hombres que resultó herido murió en el hospital. Uno más continúa en estado de gravedad y los otros 2 se encuentran estables. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Concientización sobre el cáncer de seno. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online. Pay.away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. There's huge bubbles all over New York City. Sources are linking this to the new Colossal Bubble Mascara. It inflates 100% of lashes. The combination of these 2 elements causes the buildable bubbled volume we're seeing. New Colossal Bubble Mascara from Maybelline, New York. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
Este mes de octubre se conmemora y se concientiza sobre lo que trata el cáncer de seno o el cáncer de mama, que sigue y sigue afectando a las mujeres. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la importancia que las mujeres se hagan el autoexamen. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El cáncer de mama es una enfermedad en donde las células están alteradas, se multiplican sin control y forman tumores que, de no detectarse y tratarse a tiempo, se pueden propagar por todo el cuerpo y hasta causar la muerte. Este cáncer es prevalente en todos los países del mundo, con más de 670,000 muertes anuales a nivel mundial y cerca del 0.5 al 1% de los casos son varones. La mejor forma de detectarlo es a través de una mamografía, pero ahora se puede realizar en conjunto con la tomosíntesis, aprobado por la FDA desde el 2011. Más que nada como un volumen donde nosotros podemos separar el seno en diferentes puntos. La computadora te lo reconstruye y entonces yo puedo hacer como si fuera un CT scan para que la gente pueda entender de qué se trata, separando el tejido mamario de lo que podría ser una masa, verificar los bordes o si tenemos tejido asimétrico, asegurarnos si eso es tejido normal o si es algo significativo para nosotros poder biopsiar. En ese mismo tiempo se aprobó la mamografía con contraste. Esta paciente era claustrofóbica, no podía ir a la resonancia magnética y entonces le hicimos una mamografía con contraste y ven cómo ese tejido mamario que es blanco ya no lo vemos en la mamografía con contraste, está completamente sustraído y el único realce es la masa que salió positiva con su marcador. O sea, esto es una maravilla porque podemos ver a través de ese seno sacando todo ese tejido y solamente destacando el cáncer. Como las puertorriqueñas tienen los senos muy densos, muchas veces se confunden esas lesiones cancerosas y por ello ahora con estas nuevas modalidades las detecciones son más precisas. Y llega en nuestra sección de las más virales y les mostramos a estas turistas que iban en unas cuatrimotos en uno de los lugares más maravillosos del mundo, que es la montaña de 7 colores, pues allí ellas se accidentaron por un pequeño incidente. Una aventura turística para 2 visitantes en la montaña de 7 colores se convirtió en una experiencia preocupante. Un clip viral muestra el instante exacto en que una cuatrimoto que iba adelante de ellas se voltea repentinamente, obligando a las turistas a maniobrar lo más pronto posible. En el clip muestra el instante en que una cuatrimoto que iba adelante se voltea. En el intento por esquivarla, su unidad terminó cayendo hacia una zona empinada, provocando un susto que quedó registrado en video. Afortunadamente, la joven que iba al mando del timón logró mantener el control de la cuatrimoto en plena caída, evitando un accidente mayor. Aunque el momento fue angustiante, ambos lograron salir ilesos del incidente y continuar su camino, aunque claramente afectados por el impacto de lo sucedido. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Ceitar organiza su Ceitar Digital Week del 20 al 24 de octubre en el centro de conexión ubicado en la oficina principal de Cerro Blanco en Ceitar. Este evento innovador brinda a la comunidad la oportunidad de profundizar sus conocimientos sobre distintos aspectos en el mundo digital. Temas como, por ejemplo, ChatGPT, inteligencia artificial, noticias falsas, Canva, cybersecurity, Pave That Away y mucho más. Estas presentaciones están diseñadas para ofrecer tanto a principiantes como a usuarios avanzados. Para más información, recuerden, la participación es completamente gratis. Simplemente deberán registrarse a través de www.aw/digitalweek y de esta forma asegurar su lugar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerden que a través de redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.